días. El Señor continúe derramando bendiciones sobre toda su iglesia. Esta mañana vamos a estar orando antes de dar inicio con este sermón. Les pido me acompañen por favor a ponernos una vez más en manos del Señor y a clamar a Él por sabiduría. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Señor. Ante ti, amado Dios, nos presentamos con un corazón contrito y humillado, implorándote, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría e inteligencia para comprender tu palabra y aplicarla de la manera correcta en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea instruyéndonos y redarguya, Señor, en nuestros corazones y nos permita morir a nuestro pecado y alejarnos cada día más de todo aquello que es contrario a ti, Señor. Que seas tú, amado Dios, siempre alabado y glorificado en todo lo que hagamos. Padre, te imploramos que nos perdones por cada uno de los pecados que hemos cometido y que seas tú guardándonos siempre, Señor. Que tu reino esté sobre nosotros y que tú nos gobiernes. Padre, hoy te suplicamos por esta exposición de tu palabra, que seas tú, Señor, usando este vaso de barro y hablando a tu pueblo. Que no sea palabra de hombre, sino que seas tú usando este instrumento para que tu palabra sea conocida, Señor. No tengas en cuenta, Señor, mis debilidades, mis deficiencias, sino que por el contrario, úsalas para tu gloria. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy estaremos exponiendo un sermón diferente a la epístola de Santiago, a la serie que hemos traído hasta hoy, debido a que hoy estaremos celebrando la Cena del Señor y hemos decidido hacer un sermón relacionado precisamente a la Cena del Señor, donde estaremos mirando este sermón bajo el título de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y el propósito con el cual hemos hecho este sermón es precisamente que comprendamos con total claridad lo que significa la Cena del Señor y que participemos de ella con la reverencia adecuada, que veamos siempre en la sangre de Cristo nuestra redención. Que recordemos que este acto, esta ordenanza fue establecida precisamente en memoria de Cristo, en memoria de su obra y de Él como nuestro Dios. Porque al beber la copa, esa copa que representa la sangre de Cristo, debemos tener presente que fue así como se instauró el nuevo pacto. Y que al mismo tiempo esa sangre fue derramada por ti y por mí para redención de nuestros pecados. Nuestro sermón de hoy lo estaremos basando en el texto que encontramos. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo los versículos 27 y 28. Repito nuevamente y le pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se va colocando sobre sus pies. Vamos a leer Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 27 y 28. Leo en la versión Reina Varela, donde el Señor dice a su pueblo: y tomando la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para redención de los pecados. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo estaremos exponiendo en 3 encabezados, donde el primero lleva por título La sangre en la copa, y lo he basado en el versículo 27. El segundo punto es la sangre del pacto, y lo he basado precisamente en el párrafo 28, en el versículo 28, en la primera parte, en la parte inicial. Y en la parte final está nuestro tercer y último párrafo, nuestro tercer y último punto, que lleva por título La sangre derramada por muchos. Esto con la finalidad de valorar mucho más la cena del Señor. Esto con la finalidad de ver realmente lo que significa la sangre de Cristo y lo que significa el vino que compartimos o que compartiremos hoy en nuestra cena. Por tanto, mis hermanos, pasemos a nuestro primer punto, que es la sangre en la copa, y que lo he basado en el versículo 27, como ya les decía. Leo nuevamente el texto de Mateo capítulo 26, versículo 27, donde el Señor nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y al leer este texto debemos mirar con total claridad. Lo primero que muestra es que el Señor agradece, da gracias por la copa y da gracias a Dios. Y es aquí donde vemos la obediencia pasiva de Cristo, quien siendo Dios no se opone a la voluntad del Padre y obedece muriendo en la cruz. Jesús da gracias y comparte la copa. No la comparte con todo el mundo, la comparte con sus discípulos. Algo que debe ser fundamental, Él la comparte con todos los discípulos y les dice claramente que beban de ella, que beban de esa copa que simboliza su sangre. Y esto debe llevarnos a tener presente que se niega automáticamente la doctrina católico-romana de la transustanciación. ¿Por qué se niega? Porque el catolicismo romano enseña que cuando toman el vino y toman el pan y oran por ellos, se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, vemos cómo en este texto que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo está aún con vida y está delante de ellos y les da la copa con el vino que simboliza su sangre. Entonces no podríamos decir que la sangre estaba en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo estaba en la copa. Es negada totalmente la transustanciación, una doctrina enseñada por el catolicismo romano y creído por muchos creyentes en el día de hoy. Muchos no ven la copa sino como la sangre literal de Cristo. Y eso es un error, mis hermanos. Pero además de eso, en el texto podemos ver cómo nuestro Señor comparte con sus discípulos y a todos les dice que tomen. A todos. No a unos, sino a todos. Todos los que han nacido de nuevo. Pero esta doctrina católico-romana de la transustanciación me lleva a recordar
lo que ocurrió en la vida de Martín Lutero después de ser ordenado sacerdote. Recordemos que Martín Lutero, antes de la Reforma Protestante, él estuvo en el seminario católico romano y fue ordenado como cura. Todos creo que conocemos esta historia. Si alguno no la conoce, lo invito a que la estudie, especialmente en este mes que celebramos la Reforma Protestante. Pero, ¿qué quiero mostrar con respecto a esta doctrina de la transustanciación con Martín Lutero? Y es que Martín Lutero, en su primera misa, al ser ordenado en su primera misa, nos narra la historia que él, al orar por el pan y la copa, al levantarlo, sintió ese pecado que debemos sentir, que está todavía en nosotros y que debe llevarnos a arrepentirnos. Y Lutero, al orar, se siente indigno por tener la sangre y el cuerpo de Cristo en sus manos, siendo él tan pecador. Recordemos lo que le decía de la transustanciación. Ellos lo veían literal. Él sentía que tenía realmente la sangre santa de Cristo en su mano y el cuerpo santo de Cristo. Y empieza a temblar por su pecado. Y para los que no saben, Martín Lutero era de los que no pasaba 5 minutos sin tener que buscar a su sacerdote para confesar sus pecados. Martín Lutero sentía el peso del pecado constantemente, lo que llevaba a que él, como católico romano, buscara a su sacerdote superior para confesarse. Dice la historia que ya el sacerdote se le escondía, no quería verlo, porque cada 5 minutos iba a confesar un pecado nuevo. Y esto que vemos en Lutero, de sentirse indigno ante la sangre y el cuerpo de Cristo, lo lleva a que empieza a temblar y bota un poco la copa, bota un poco de vino. Y esto, para el catolicismo romano, fue la peor ofensa que Lutero pudo hacer. Aquí se ganó muchos de enemigo precisamente por sentirse indigno y pecador. Pero esta situación de Lutero debe llevarnos a nosotros a entender o a mirar esta copa que representa la sangre de Cristo y llevarnos a entender que como miserables pecadores no merecíamos la obra de Cristo por nosotros. Sin embargo, al Señor le plació hacer ese sacrificio perfecto para restaurarnos a nosotros. Esto debe llevarnos, mis hermanos, a que cuando participemos de la cena del Señor, lo hagamos con total agradecimiento. Lo hagamos sabiendo que aunque no es la sangre y el cuerpo de Cristo de manera literal, sí simbolizan ese sacrificio perfecto de Cristo. Ese sacrificio doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Y que no queda solamente en la crucifixión. Ese no fue el final, ese fue el comienzo. Allí inicia la obra redentora, por así decirlo. Termina en la resurrección, con la cual se nos hace ver que hemos sido justificados. La Escritura nos dice claramente que nuestra justificación se da con la resurrección de Cristo. Es lo que vemos que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Acompáñenme por favor en sus Biblias.
Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, donde el Señor nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No debemos quedarnos solo en la muerte de Cristo, sino que por el contrario, debemos comprender que la resurrección es de gran importancia también. No debemos mirar la obra solo como una parte en la crucifixión, no mirarla toda completa. Recordar que la copa representa la sangre de Cristo, que está para recordarnos toda su obra. No solo la muerte, sino toda la obra completa. En la copa recordamos cómo nuestro Señor fue golpeado, cómo fue flagelado, cómo fue maltratado de una forma exagerada, y que esto, precisamente ese maltrato que nos narra la Biblia, que recibió nuestro Señor, debimos recibirlo nosotros. Él no había hecho nada para recibir todo ese castigo que recibió, pero Él lo recibe en sustitución nuestra. Éramos nosotros los que teníamos que recibir todos esos golpes, todo ese rechazo, todo ese sufrimiento de nuestro Señor, todo ese dolor que recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que sufrir. Y el sufrimiento que más resalta la Escritura es el abandono del Padre. Es ese desamparo del Padre Celestial a nuestro Señor cuando está en la cruz, recibiendo toda la ira que debíamos recibir. Ese dolor con el que nuestro Señor clama a Dios, clama al Padre, lo encontramos en Mateo capítulo 27. Acompáñenme, por favor. Evangelio según Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactán. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, lo doloroso que es para un hijo que su padre lo desampare. Ahora imaginemos cuánto más debió ser para nuestro Señor Jesucristo ser desamparado por el Padre Celestial. Ese dolor que debía sufrir tú y yo, ese dolor que debíamos sufrir nosotros, esa ira santa. Esto, Señor, es para agradecerlo. Sabemos que por nuestros pecados nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por el Padre. Esto debe llevarnos a cada día apartarnos más de ese pecado que aún habita en nosotros. Esto debe llevarnos en dolor a luchar por morir por ese pecado que aún tenemos, por ese pecado que aún nos hace que sintamos dolor por pecar contra nuestro Padre.
Hoy al compartir la copa, mis hermanos, debemos recordar ese sufrimiento, recordar todo ese dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra, por causa de nuestro pecado. De esta manera, mis hermanos, esto debe llevarnos a no querer pecar más, a querer ser perfeccionados cada día más, a buscar conocer más a Cristo para imitarlo más y más. Al tomar la copa, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo no se quedó solo hasta ahí, sino que nos llevó y nos dice que volverá a tomarla con nosotros en el reino de su Padre. Esa esperanza de volver a ver a nuestro Señor debe llevarnos a nosotros a vivir cada día más como Él. Esa esperanza de saber que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia y que estaremos con Él en el reino de su Padre y compartiremos con Él la copa nuevamente. Debe llevarnos, mis hermanos, a querer ser cada día más santos como nuestro Padre Celestial es santo. El Señor nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 29. Continúa hablando nuestro Señor Jesucristo y esta vez dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí podemos ver la promesa que nuestro Señor nos está haciendo. El Señor nos recuerda primero su obra. Primero nos muestra el dolor, el sufrimiento que padeció por nosotros. Pero también nos anima a vivir una vida en obediencia al Padre, a vivir una vida santa, con el propósito de poder estar sentado con Él, agradeciéndole. Ya no agradeciéndole de manera figurada, sino en presencia, cara a cara con Él, como nos decía el hermano Heriberto en el himno que entonamos. Ese anhelo de ver cara a cara a Cristo debe llevarnos a vivir en santidad. Debe llevarnos a arrepentirnos cada vez que pecamos, porque el Señor nos ha dicho: participen de la cena solo unos cuantos. Nos invita a participar de la cena a todos los que hemos creído, a todos los que hemos sido regenerados, a todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Nos invita. Nuestro Señor dice: bebed de ella todos, en la parte final del versículo que estamos exponiendo. Y esto debemos mirarlo como realmente está escrito. Debemos tener presente que el verbo beber aparece en hiperactivo. Aparece como un mandato, no como una opción. Debemos mirarlo como ese mandato que nuestro Rey y Señor nos da de participar de la cena. Ese mandato que es con un propósito, porque participar de la cena es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir. Participar de la cena teniendo claro que hay algunas aplicaciones, hay algunas advertencias que debemos tener claras.
Pero esas restricciones, esas advertencias, no son algo que debe llevarnos a no querer participar de la cena, sino que por el contrario, debe llevarnos al arrepentimiento y obedecer a nuestro Señor cuando nos dice, bebed todos de ella. Nosotros no podemos rechazar a nuestro Señor no participando de la cena. Si realmente hemos nacido de nuevo, debemos tener claro que no participar de la cena es de decirle al Señor, no estoy valorando el sacrificio que tú hiciste, no estoy valorando esa sangre que tú derramaste, esa sangre del pacto, que es nuestro segundo punto y que vamos a iniciar en este momento. El segundo punto que vamos a tratar es la sangre del pacto. Y lo encontramos, o lo he basado, en la primera parte del versículo 28. Pero leamos nuevamente Mateo capítulo 26. Acompáñenme, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Lo estaré leyendo por completo, donde nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Este punto de la sangre del pacto lo he basado solo en las palabras que son, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahora podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo señala hacia la sangre con relación al pacto, con relación a ese pacto de gracia, a ese nuevo pacto, pero en la forma en que habla, muestra un hablar en pasado, cuando dice que esa sangre es derramada, estando el presente. Y esto lo hace precisamente porque, como nos enseña la Escritura, ese pacto que se dio en la eternidad, que podríamos decir antes de la fundación del mundo, en ese pacto se decretó que Él padeciera todo el sufrimiento que padeció por nosotros. Y Él, podríamos decir, como lo dice el libro de Apocalipsis, fue ese cordero, o es ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Que lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 8. Acompáñenme, por favor. Leamos todo el texto. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese Cordero inmolado desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo, o como dice el texto literalmente, desde el principio del mundo, es nuestro Señor Jesucristo y fue inmolado precisamente para reconciliarnos con Dios. Su sangre, podríamos decir que fue la firma, fue ese sello con el cual se estableció o se instauró el pacto de gracia. Y al ver o al tener hoy ese vino que representa la sangre,
Debemos agradecerle al Señor. Debemos glorificarlo, no solo en el momento que participamos de la cena, sino en toda nuestra vida. Porque debemos tener claro que para instaurarse un pacto no había otra manera sino con derramamiento de sangre. Sí, y se necesitaba derramamiento de sangre. Es lo que nos dice el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 18. Acompáñenme, por favor. El autor de Hebreo nos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Por esto, mis hermanos, no estamos participando de un ritual más cuando participamos de la cena del Señor. No es algo que se hace solo por hacer un acto más en la iglesia. Participar de la cena del Señor no consiste en un acto sin valor. No, mis hermanos. Es el memorial de mayor valor en la vida de nosotros como creyentes. Es el memorial de aquel acto que es el fundamento del Evangelio, que es la base real de nuestras vidas. Ese acto de nuestro Señor es el que recordamos. Ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, que fue por ti, que fue por mí, para podernos reconciliar con Dios. No existía o no existe otra manera por la cual pudiésemos ser reconciliados. Recordemos que siendo enemigos de Dios, Cristo muere por nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Por tanto, debemos, en agradecimiento, venir a Él, arrepentidos, y participar de esa sangre, de ese pan. Porque solo por medio de la obra de Cristo tenemos redención. Desde el Antiguo Testamento podemos ver el sacrificio. Ese sacrificio que se hacía anualmente para el perdón de pecados. Ese sacrificio que era conocido o es conocido hasta el día de hoy por el pueblo de Israel como el Yom Kippur, y que hacía referencia al día de la expiación que el Señor había establecido. No era algo que ellos hacían por querer hacer. Era algo que el Señor había establecido y que lo encontramos en el capítulo 16 del libro de Levítico. No lo leemos por tiempo. Pero el sacrificio de Cristo, en comparación con ese sacrificio que era repetido anualmente porque era algo temporal, mientras que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No es algo que deba repetirse para que puedan ser perdonados los pecados que cometemos, no. Nuestro Señor, al derramar su sangre en la cruz, al firmar ese pacto, fue una vez y para siempre. Por eso debemos recordar constantemente la obra de Cristo. Sería algo maravilloso que volviéramos a la época como en la antigüedad, que se celebraba la cena cada domingo. Hoy día lo celebramos una vez en el mes y muchas veces no lo valoramos. No traemos a memoria en nuestra mente la obra de Cristo. No venimos a Él en arrepentimiento. No vemos con total claridad
todo lo que nuestro Señor sufrió y padeció por nosotros. Toda esa obra que el Señor hace por amor, toda esa obra que Él hizo sufriendo por ti, sufriendo por mí. Cuando entendemos o valoramos realmente la obra de Cristo, porque gracias a Él, gracias a que Él pagó por nuestros pecados, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy podemos venir a nuestro Padre Celestial y saber que es nuestro Padre. Y esto, gracias al amor de Cristo. Gracias al amor que el Señor Jesucristo derrama y tiene por nosotros. Porque no hay una muestra más grande de amor que es derramar su sangre en la cruz. Es lo que nos dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Acompáñenme, por favor. Dice el Señor a través del apóstol Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que Cristo, quien ha puesto su vida por nosotros, quienes éramos sus enemigos. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Él. Cuando nuestro pecado nos alejaba de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en sustitución nuestra. Nuestro Señor derrama su sangre en la cruz por amor a nosotros. Amor que, como vimos, Cristo muestra o nos da la muestra más grande de amor. Pero también nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre del pacto eterno, no fue derramada en vano, mi hermano. No fue derramada por casualidad, no fue derramada como algo sin valor. No. No podemos ver o menospreciar la obra de Cristo. Y ahora recordemos, no fue derramada por todos los hombres, no fue derramada por todos los seres humanos, fue derramada solamente por nosotros, por los escogidos. Fue derramada por muchos, como lo dice el texto, y como lo vamos a estar explicando en el punto número 3, el cual lleva por título la sangre derramada por muchos. Acompáñenme nuevamente, busquemos Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y ahora, aunque vamos a leer todo el texto, he basado este punto solo en la parte final del versículo 28. Pero vamos a estar leyendo versículos 27 y 28, donde el Señor dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo:
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esta parte del texto, mis hermanos, podemos apreciar ampliamente la doctrina de la expiación limitada, ya que el texto muestra que nuestro Señor Jesucristo, o que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por muchos y no por toda la humanidad. Dice claramente que por muchos es derramada. Y aquí la palabra muchos es de gran importancia, porque no dice por toda la humanidad, dice por muchos, haciendo claridad de que hay un grupo específico por los cuales fue derramada la sangre de Cristo. Pero, ¿qué enseña la doctrina de la expiación limitada? Esta doctrina nos enseña que aun cuando la sangre derramada por Cristo en la cruz es más que suficiente para expiar los pecados de todos los seres humanos, que no podemos negar eso, es suficiente para expiar o cubrir todos los pecados de los seres humanos, de todos los seres humanos. Pero al Señor le plació que solo los escogidos fueran expiados. No todos los seres humanos fueron o participaron o participan de la expiación. Pecados solo de los escogidos fueron pagados. Y nosotros muchas veces no valoramos eso. Nosotros, quienes hemos tenido el privilegio de que nuestros pecados fueron pagados, de ser reconciliados con Dios, muchas veces no lo agradecemos. La doctrina de la expiación limitada, que nos enseña con claridad todo lo que resume esta palabra muchos, y que podríamos decirlo de una manera más clara, en un lenguaje más entendible para nosotros, es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero Él no murió por todos. Él no murió por toda la humanidad. Él murió por ti y por mí, por sus escogidos, para que fuésemos salvos. Solo los que Dios escogió para salvación, recibimos esa salvación. Solo fueron redimidos los pecados de aquellos que el Señor escogió para salvación, desde antes de la fundación del mundo. Y no porque nosotros mereciéramos en ningún momento que el Señor lo hiciera por nosotros. No porque hubiese algo especial en nosotros fue que Cristo murió para redimirnos a nosotros. Él lo hizo por su inmenso amor. Podemos decir con total seguridad que la muerte del justo para justificar a los que éramos injustos no fue por ti, no fue porque tú valías algo diferente a lo que valen los demás seres humanos. El Señor lo hace por amor. Él lo hace. Él nos escogió y nos salvó porque a Él le plació. ¿Qué valor le estamos dando a eso? Nos estamos valorando muchas veces más nosotros que la obra del Señor. Esto de saber que el Señor nos escogió sin merecimiento. Esto de saber que esa sangre no fue derramada por toda la humanidad, sino por sus escogidos. Y que tú y yo hacemos parte de los escogidos. Debe despertar en nosotros ese anhelo
de exaltar el nombre de Cristo, obedeciéndolo en todo lo que Él ha establecido. En todo lo que podamos debemos obedecer a nuestro Señor en agradecimiento a esa sangre que derramó por ti y por mí. Nuestra manera de vivir debe reflejar a Cristo en agradecimiento a esa sangre. Nosotros debemos vivir una vida sabiendo, como dice el apóstol el apóstol Pedro, que no fue porque tú merecieras ser salvo, que no fue comprada tu salvación con algo corruptible, que no pagaron un precio por ti con oro o con plata, sino que fue con la sangre de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Acompáñenme, por favor. El apóstol Pedro, o el Señor a través del apóstol Pedro, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Miren cómo el apóstol Pedro resalta el motivo por el cual el Señor hace esta obra. Él nos hace ver, primeramente, el valor de la sangre de Cristo. Y luego nos hace ver que fue por amor a nosotros. Que no fue porque nosotros lo amamos a Él, sino porque Él nos ama a nosotros. Cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sin merecerlo. ¿Merecía alguno de nosotros que Cristo nos amara? ¿Merecía alguno de nosotros que Cristo nos salvara? No. Todos, como indignos pecadores, lo único que merecíamos era el infierno. Lo único que merecíamos era el castigo eterno por nuestros pecados. El Señor derrama su sangre en la cruz por amor a nosotros. Y esto debe llevarnos en agradecimiento a Él, a obedecerlo, a vivir una vida santa. Y esto es lo que hemos venido mirando y estudiando en el capítulo 11 de la confesión. Es lo que hemos mirado en estos miércoles que hemos estudiado el capítulo 11 y que quiero traer a colación, quiero leer, y si tienen la confesión a la mano, busquemos el capítulo 11 de la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Y vamos a leer el capítulo 11 en el párrafo 3, donde la confesión nos dice: Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecía, satisfizo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos,
su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo la confesión enfatiza en varias cosas. Primero, muestra la obediencia activa y pasiva de Cristo cuando nos habla de su obediencia y muerte. También nos hace ver que no es por algún valor especial en nosotros, pero además de eso, nos permite ver que la obra realizada por Cristo, esa obra majestuosa, satisfizo totalmente la ira de Dios, la justicia de Dios. Y me gusta cómo lo dice en el punto 1 cuando dice satisfizo, adecuada, real y completamente. Y aquí la confesión lo que quiere resaltar con estas tres palabras es que la satisfizo adecuadamente, porque no existe otra manera en que pudiese pagarse o satisfacer la justicia de Dios. No existía otra forma que no fuera con la sangre de Cristo. Cuando dice que la satisfizo realmente o real, es porque fue con la sangre, no fue con la sangre de los corderos que se hacía anteriormente del cordero sin pecado, sino que fue una sola vez y para siempre con la sangre de nuestro Rey y Señor, con la que se pagó por tus pecados y por los míos. No fue algo temporal, sino que fue completa y punto final. Y por eso la confesión termina con la palabra completamente, con la cual está mostrando que no quedó ninguna deuda. Que esa deuda por nuestros pecados fue pagada totalmente. Y esto debe recordarnos las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo antes de entregar su espíritu, como dice la Escritura. Palabras que son consumado es, y que hemos hablado de ellas muchas veces, mostrando que es una frase contable, la cual lleva a entender que no quedó ninguna deuda, que fue pagada totalmente la deuda nuestra. Por eso dice la confesión que fue pagada completa. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y amar a nuestro Padre Celestial Padre, sabiendo que lo es, precisamente porque Jesús nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Precisamente porque esa sangre derramada por ti y por mí nos lleva a ser hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, hoy cuando participemos de la cena del Señor, hagámoslo sabiendo el valor de la sangre de Cristo. Ese valor incalculable por nuestras mentes. Ya para concluir, quiero concluir este sermón resaltando que gracias a la poderosa sangre de Cristo, esa sangre que derramó en la cruz, hoy podemos reunirnos como iglesia, esa iglesia de Cristo, a conocerle, a ser edificados y agradecerle por su obra. De otra manera no estuviéramos aquí. Debemos agradecerle siempre por esa obra majestuosa en la cruz, por darnos vida con su sangre, por darnos vida con su muerte y por hacernos hijos de Dios sin ningún merecimiento nuestro. Hoy al participar del pan y de la copa, agradezcamos con total reverencia y agradecimiento a nuestro Dios.
Participemos de ella, agradecidos con Cristo por su obra. Porque al igual que dijo el centurión romano, no somos dignos de que nuestro Señor entre en nuestra casa. Sin embargo, a Él le plació entrar y habitar con nosotros. Hoy día somos hijos de Dios por esa obra majestuosa de Cristo. Agradezcamos, gocémonos en Él siempre. Ya como aplicaciones, quiero dejar 3 aplicaciones. Y la primera es para los hermanos, para los creyentes. Creo que después de ver el valor que tiene la sangre de Cristo derramada por ti y por mí, debemos luchar día a día con el total ahínco para morir a nuestro pecado, para morir a ese pecado que aún tenemos en nosotros. Debemos anhelar ser cada día más santo, ser cada día más como Cristo. Ese debe ser el anhelo permanente en nosotros. Si valoramos realmente la sangre de Cristo, debemos luchar por ser más como Cristo. Nuestra segunda aplicación es que aquel que venía con la idea de no participar de la cena y al escuchar el valor de la sangre de Cristo, espero y vaya a Cristo en arrepentimiento por todos los pecados, sabiendo que todos somos pecadores. Y que como nos dice el apóstol Juan, si venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si cumplimos con este requisito y si hemos sido bautizados, no veo por qué negarse a valorar la sangre de Cristo participando de la cena. Participemos dando gracias al Señor como redimidos que somos. Y la última aplicación quiero hacerla a aquellos no creyentes que han venido hoy o que nos ven por el video. Y quiero que sepan que si ustedes han escuchado este sermón, no es por casualidad. Es el Señor quien ha permitido que lo escuchen precisamente para que sientan ese llamado general que hacemos a que vengan a Cristo y a que valoren la sangre de Cristo. Si realmente has escuchado este llamado general, clama al Señor que te permita el don del arrepentimiento y la fe y puedas gozar de ser un hijo de Dios. Puedas gozar de participar de la cena del Señor. Demos gracias al Señor y que Él añada bendición a su palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte cada día más. Nos permites saber de ti. Y nos has permitido, Señor, entender el valor que tiene la sangre de Cristo. Nos permite, Señor, entender que debemos participar de la cena del Señor, todos los discípulos de Cristo. Debemos acercarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hoy, Señor, te imploramos que nos perdones por todos nuestros pecados, porque cada vez que pecamos, mostramos que no estamos valorando tu sangre.
Padre, ayúdanos a ser cada día más a la imagen de Cristo, Señor, y a vivir cada vez más para tu gloria. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, de esta manera pasemos ahora a la celebración de la Cena del Señor, para lo cual, mis hermanos, quiero pedirles que con total reverencia no nos distraigamos, no miremos otra cosa que no sea participar en agradecimiento por la obra de Cristo. Y como lo veíamos en este sermón, la Cena del Señor fue instituida precisamente por nuestro Señor Jesucristo, y uno de los textos que más amplio habla de ello es el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Y quiero que leamos precisamente o inicialmente Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Dice el Señor en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta misma enseñanza o esta misma frase la encontramos en los 4 evangelios. Pero como tal, quien profundiza aún mucho más sobre la Cena del Señor es el apóstol Pablo, en Primera a los Corintios. Apóstol Pablo en Primera a los Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 29, enseña con total claridad y con mayor profundidad lo que es la Cena del Señor. De igual manera nos hace unas advertencias, las cuales, como les decía en el sermón, deben ser leídas y deben ser anunciadas para participar de la manera correcta en la cena. Dice Primera a los Corintios, capítulo 11, en los versículos del 27 al 29. Los invito a que los que puedan se coloquen en pie. Vamos a estar leyendo este texto. Dice Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando leemos este texto, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué significa comer el pan y la copa indignamente? Es algo que como tal siempre vamos a preguntarnos y siempre vamos a mirar. Y quiero dar unos 3 aspectos de qué puede significar esto. Lo primero que quiero enfatizar es que puede significar el tomar la cena del Señor de manera indiferente. Tomarla sin darle el verdadero significado que tiene el pan y la copa, y al mismo tiempo olvidando el tremendo precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Cuando entendemos lo que enseñamos en el sermón, miramos el valor que tiene la obra de Cristo, entendemos, Señor, cuánto o cuán indignos somos y cómo nuestro Señor recibió tanto dolor en la cruz y en agradecimiento participamos de la cena. Y podemos ver cómo la Escritura nos señala cómo fue flagelado al punto de quedar irreconocible. Y es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Cuando dice, mas él, haciendo referencia a Jesús, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo en propiciación nuestra. Él recibió la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros. Él fue nuestro sustituto. Y podemos ver que al tomar el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre, que son símbolos, debemos tener en nuestra mente esa obra majestuosa de nuestro Señor. Esa obra que nos hace libre de la esclavitud del pecado. Hoy nos reunimos para celebrar esta ordenanza con el fin de hacer memoria y revivir de manera breve en nuestra mente todo el sufrimiento de Cristo para reconciliarnos con el Padre. También debemos mirar cómo no había otra manera de reconciliarnos. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22? Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este texto claramente nos muestra que si no hubiese sido por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor, no nos pudiésemos acercarnos a nuestro Dios. Pero otra manera de tomar la cena indignamente también simboliza o puede significar esto, el no valorar la ordenanza, el mirar esto que hacemos aquí como un rito más, como algo más que se hace en la iglesia sin valor.
No participar de la cena o participar sin valorar la obra de Cristo en la cruz. Eso también significa tomar la cena indignamente. Y para muchos, desafortunadamente, lo ven como algo más. No valoran la obra de Cristo. Lo miran como algo rutinario, como algo que se hace el primer domingo del mes y que no tiene valor. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, precisamente lo hace para corregir los errores que ellos presentaban. Y uno de los errores que ellos tenían presente era eso. Era ese, el no valorar la cena del Señor. Por eso el sermón fue con el propósito que entendiéramos el valor de la sangre de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. En primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 18, cuando dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son los participantes del altar? Y aquí ocurre algo mucho más profundo que solo un memorial. Algo mucho más profundo que solo participar por participar. Aquí hay creyentes que confiamos y que creemos realmente en Cristo, que valoramos realmente la obra de Cristo. Literalmente podríamos decir que al participar de la cena debemos valorarla porque estamos compartiendo como hermanos esa coinonía y ese amor por el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos experimentando esa comunión con Cristo. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 cuando dice: mirad a Israel, los que comen de los sacrificios, ¿no son los que participan en el altar? Cuando hace esta pregunta final, lo que realmente está diciendo, o lo que esto significa, es que compartimos y somos beneficiados de lo que ocurre en el altar o de lo que se sacrifica en el altar. Estamos disfrutando a través de la cena del cuerpo y la sangre de Cristo, el cual nos limpia de pecado o nos ofrece el perdón y la comunión restaurada con nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, que debemos mirar con total reverencia y ser claros en confesar nuestros pecados para participar de la cena. Todos aquellos que hemos sido redimidos por Dios y que hemos dado muestra o hemos dado fe pública a través de la ordenanza del bautismo, deberíamos participar de la cena. Pero quiero que tengamos presente eso. La última aplicación que podemos, o la última advertencia que podemos decir, el último significado que podemos dar al participar indignamente, es venir a la mesa con pecados sin confesar.
Participar de la cena sin confesar nuestros pecados, creyendo que podemos engañar a Dios, es no darle valor a la cena, no valorar la obra de Cristo, es no entender y no conocer realmente a nuestro Padre Celestial, ya que Él es claro, todos pecamos. Es lo que nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también nos dice en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, quiero invitarlos a que, sabiendo que tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, vengamos en arrepentimiento a nuestro Dios, confesemos a Él nuestros pecados y le pidamos perdón. Pidamos perdón a nuestro Señor y de esta manera participemos de la cena. No nos privemos de ese privilegio. Por tanto, mis hermanos, quiero que reflexionemos unos segundos y confesemos nuestros pecados al Señor. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, hoy te entregamos, Señor, todos los pecados que hemos cometido contra ti. Te suplicamos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a ser cada día más iguales a Cristo. Perdónanos, Padre, porque constantemente pecamos contra ti, y ayúdanos a ser cada día más fieles y más obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Guíanos. En el poderoso nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ahora quiero pedirle a los hermanos que estén pasando y repartiendo los elementos. Le pido al hermano Andrés coloque un himno mientras los hermanos y quiero invitar a los hermanos a que no le quiten valor al cuerpo y a la sangre de Cristo y participemos de la cena del Señor. Todos tienen los elementos. ¿Alguien le hizo falta? Si todos tienen los elementos, leo para ustedes lo dicho por el Señor en 1 Corintios
capítulo 11, versículos 23 y 24, donde el Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pido el favor a nuestro amado pastor Gerley, se ponga en pie y ore por el pan. Gracias por amarnos a pesar de nosotros. En nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Podemos comer el pan. Continúa diciendo el versículo 25 de 1 Corintios capítulo 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Quiero pedirle por favor a nuestro hermano Kelvin se ponga en pie y ore por la copa. Darte gracias por la multitud de misericordias y bondades para cada uno de nosotros, cuales son infinitas. Te damos gracias porque a pesar de nosotros nos has hecho partícipes de esta tu mesa. Pedimos que nos ayudes en nuestros corazones a discernir lo que esto significa. Te damos gracias porque esta copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada para la remisión de pecados. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos acompañas en medio de este momento. Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos beber de la copa. Continúa el texto. Así pues, las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta obra, mis hermanos, es hasta que Él venga. Oremos y demos gracias a nuestro Señor por permitirnos participar de su cena. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti, amado Rey, toda la gloria. Y te agradecemos, Padre, por tu obra y por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque por amor tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz. Y hoy, en memoria de esa obra, nos reunimos como iglesia. Gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros, quienes no merecíamos, Señor, ser tus hijos, y te plació hacernos tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en una cruz en sustitución nuestra. Gracias por reconciliarnos con el Padre y por permitirnos hoy participar de tu mesa. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.